Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen. Estamos aquí en nuestra tercera edición de podcast. Tenemos un invitado muy especial, medular para nuestro sector industrial en el sector de grúas, que justamente lo platicaba con él hace un ratito, que pues yo creo que es el 95% de lo que es una grúa, porque la grúa no es grúa sin su elemento de izaje, ¿no? Y ya sabrán por dónde voy. Aquí tenemos a David Guerra, es el encargado del área comercial de Vikingo. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contento de acompañarte, de tener el honor de estar aquí contigo. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Y a ver, pues vamos entrando en materia. Cuéntame, vamos empezando por algo sencillo. Vikingo. ¿De dónde viene Vikingo? Bueno, Vikingo comienza más o menos en 1985. Ok. Mi papá iba mucho a Estados Unidos porque mi familia se dedica a la compraventa de maquinaria industrial. Ok. Y donde él compraba la herramienta, eso fue en 1978, Ok. en la parte de enfrente estaba una empresa chiquita de eslingas. Uh-huh. Y vio cómo fabricaban la eslinga y las maniobras que hacían ahí afuera. Entonces se interesó porque dijo, bueno, mis tornos, mis fresadoras, mis máquinas las puedo levantar con esto. Tú sabes que es levantar con cable y con cadena, pues es muy agresivo para una máquina, sobre todo los puntos donde corren las partes de la precisión. Se trae unas, las empiezan a utilizar en sus maniobras y la gente se las empieza a pedir. Okay. Ya para 1985, que se separa de mis tíos de la maquinaria, Okay. monta su propio negocio de herramientas industriales y anexa una línea que son eslingas. Pero en ese entonces, pues obviamente nada más las compraba en Estados Unidos y las revendía aquí. Eran muy fáciles de transportar en cierta manera, hasta en una maleta te las podías traer. Y así comenzó. De repente ya empezaba a traer un poquito de inventario. Y en 1995 tomo yo la idea de estas eslingas, porque cuando yo estaba estudié mercadotecnia. Pues en la universidad siempre te piden trabajos de investigación y de desarrollo de productos, investigación de mercados. Okay. Y pues lo primero, las eslingas. Okay. Y comencé a hacer estudios en las eslingas, el potencial que tenían, cómo pudieran comercializarse, toda la investigación de nuevos productos. Y vi que era un buen negocio. Vi que tenía bastante potencial, pero traté de irme un poco más allá. Cuando salí de la universidad, dije, bueno, me voy a casar con este proyecto, pero la mejor manera de hacerlo es fabricándolas. Okay. Ya no nada más comercializándolas. Okay. Entonces, me voy a Estados Unidos con el proveedor, más o menos me capacitan en lo que es la venta de eslingas, cómo se fabricaban, cuáles eran las bases de la fabricación. Regreso, comienzo a fabricar eslingas, pero nada más eslingas de sujeción, lo que son los tie downs y toda esa parte, ¿no? Comencé como con lo más pequeño, que en cierta manera pues era lo más fácil, ¿no? Después en la segunda etapa comienzo a fabricar ya eslingas planas, eslingas relativamente pequeñas todavía, de 1, 2, 3 y 4 pulgadas, hasta 2 capas, porque era lo que me daba mi maquinita. Sí. De hecho, estás hablando ya de ciertos tipos. Exactamente. Vamos a hablar también de esos tipos, pero sigue, adelante. Bueno, y ya en la tercera etapa pues comenzamos a fabricar ya las eslingas redondas. Ahora estamos en una cuarta etapa, que estamos fabricando ya nuestra propia banda. O sea, ya compramos los hilitos pequeños y fabricamos nuestra propia banda. Y ahorita ya estamos en proyectos un poquito más
ambiciosos de exportación, ¿no? De cubrir el mercado nacional y de ser la empresa más Líder. grande de slingas en México. No, pues ya lo eres. Ya lo Muchas eres y no gracias. te has dado cuenta. Muchas gracias. Pero muy bien. Estamos hablando de una palabra, de un tipo específico que se llama slinga. Correcto. ¿De dónde viene la palabra slinga? Bueno, la palabra slinga, tengo entendido que en la parte en el idioma en inglés, sling es como abrazar, como... Ok, como estrechar. Exactamente. Okay. Al igual que tie down es Okay. como atar, Okay. la slinga es como de la misma manera para levantar, ¿no? Ok, entonces podemos decir que mexicanizamos una palabra anglosajona Sí, de sling. sling. Exactamente. Slinga. Okay. Exactamente. Sling es como liga, como resortera, como Okay. una onda. Okay. Que se utilizaban en la antigüedad. Viene de ahí, de esa plasticidad y elasticidad que tienen los materiales para poderse utilizar y levantar carga. Siguiente palabra interesante, materiales. ¿Qué materiales fundamentalmente, digo, sin hablar de cuestiones ya de derechos de autor, materiales generales? ¿Qué tipo de materiales pueden conformar una slinga o por qué lo hacen ser una slinga? ¿Y por qué no un estrobo? Que también vamos a hablar ahí un poquito de esos temas, porque el estrobo normalmente es de acero y la slinga normalmente es de poliéster. Exactamente. ¿Qué característica debe de ser para que sea llamada slinga? Bueno, en realidad, si nos vamos como a la parte esencial de la palabra y la convertimos para el uso en el que está hecho, tanto un estrobo como una slinga sirven para lo mismo. Claro. Entonces, vamos a partir como de dos partes. La parte de la slinga de acero, vamos a decirlo así, que es una slinga, un estrobo, una cadena, ¿no? Okay. Y la parte de sintéticos, que es como la parte en la que yo estoy más metido. Bien. Los materiales, originalmente, el primer material que se utilizó sintético fue el nylon. Bien. El nylon es una composición de dos palabras porque se utilizó originalmente en las medias para las mujeres. Ajá. Y nylon es la N y la Y es de Nueva York y lon de Londres. Entonces es como la unión de esas dos palabras de la moda, que eran como los dos centros de la moda, utilizándose para un fin común, que eran las medias de las mujeres. Okay. Después por ahí, creo que alrededor de los 60, 70 se descubren todas las bondades del poliéster. En realidad la composición química del nylon y el poliéster es muy similar. Hay algunas diferencias de elasticidad, hay unas diferencias sobre todo de la degradación entre los ácidos y los alcalinos. El poliéster aguanta muy bien los ácidos, el nylon aguanta muy bien los alcalinos. Okay. Entonces, básicamente, son como las dos, las partes generales las diferencias generales entre esos dos materiales. ¿Por qué se utiliza ya ahora prácticamente el poliéster? Por el precio. Ok, es más económico, pero es más resistente. Exactamente. Ok. Oye, pero también estamos hablando de las slingas, pero las slingas, a lo que me has dicho, tienen muchas aplicaciones, no solo es la carga. La slinga, ¿en dónde está metida? ¿Dónde podemos ver una slinga? Bueno, la slinga la puedes ver, inclusive hasta hay slingas que dan tracción. Ok. Por ejemplo, dos bandas, por ejemplo, se utilizan para dar tracción a los molinos de caña. Con eso se les da tracción a los molinos de carga. Se utilizan slingas obviamente para amarrar también, o tie downs,
o sistemas de fijación, ¿no? Se utilizan en la parte, pues obviamente para levantar, se utilizan para amarrar la carga. Ajá. Inclusive, pues bueno, de ese mismo material se hacen los cinturones de seguridad, no precisamente son slingas, Okay. pero también es un material sintético que se utiliza para dar seguridad en los carros. Bien. Entonces, la verdad es que tienen muchísimas aplicaciones. Ahora inclusive hay un nuevo material que se me olvidó mencionarte, que es el polietileno de alta densidad, Okay. que inclusive se están haciendo cadenas sintéticas ya con este material. A ver, ¿cadenas? Cadenas. O sea, la cadena no va a ser ya de acero, va a ser de poliéster. Es de HMPA. Dyneema es el nombre comercial, pero ya hay cadenas. Hay cadenas hechas que pesan una fracción de lo que pesa una cadena de acero. Y Okay. son muchísimo más resistentes. Entonces, quiero entender que si una cadena de 3 octavos, por llamar una medida, y voy a inventar una capacidad de 3 octavos, te puede 6 toneladas y pesan 40 kilos por metro, ¿me está diciendo que puedo hacerlo con algo que pesa menos y puede más? Si pesa, por decirte, 40 kilos tu cadena, una cadena de poliéster te va a pesar 8 kilos. Wow. Eso va a reducir mucho trabajo, sobre todo para cargar, mover, acarrear, La facilidad de moverlos. la fatiga, Exactamente. costos. Exactamente. Y una de las partes que también se está trabajando ya dentro de la industria es, ya hay algunos cables para las grúas, Ok. que obviamente son de acero. Ahora los están haciendo en materiales sintéticos nuevos. Ok, estás refiriéndote al área del winch. Al winch de carga. cable de winch. Ok, ¿qué beneficio podrá llegar a tener un winch de poliéster, de slingado, contra uno de acero tradicional? Creo que todavía eso está como en parte como en investigación. No se ha desarrollado del todo. Pero yo creo que una de las partes, obviamente, es el peso, ¿no? Ok. La facilidad que tiene un cable de acero para enrollarse y que se hagan nudos, Las cocas. los que les llaman cocas, Los niños ¿no? del pájaro. Todas esas partes, pues obviamente estarían eliminadas en un material sintético como el HMPA. Ok. Entonces, la slinga va a venir a revolucionar, el sector en general de la forma de cargar y amarrar a lo tradicional que ya se conoce. Porque ya hablaste también de la cadena, que va a venir a, pues no tanto a desplazarla, pero sí a innovarla. Exactamente. Porque pues ya lo pasó, ya lo hizo con el estrobo tradicional de acero, que ya a título personal, yo ya no uso estrobo de acero. Muchos lugares a los que hemos entrado a trabajar nos piden slinga, y ahorita vamos a hablar de los tipos. Nos piden slinga para cargar en muchas cosas, que para no dañar la carga, pero bueno, viene el factor contrario, la carga puede dañar a la slinga. Sí, totalmente. Una de las desventajas que pudiera tener una slinga sintética contra un estrobo de acero es eso. Es muy resistente, pero también, si no la proteges, es un objeto que puede dañarte. La carga te puede dañar la slinga y obviamente puede suceder un accidente. Okay. Creo que esa es una de las partes importantes. Pero creo que se tienen todos los elementos, y el rigger debe de tener el conocimiento para saber proteger una slinga. Ok. Entonces ahí se abre otro tema también importante, el mantenimiento pre y post de utilización de una slinga. ¿Qué debo de considerar
en cuanto al factor externo de la eslinga para que no sea dañada durante la ejecución de la maniobra y después de utilizarla para su conservación en estado de reposo? ¿Qué debo de considerar? Bueno, lo principal es, vámonos como al inicio, cuando tú recibes tu eslinga nueva, ¿no? Okay. Hay que hacerle una revisión, que no venga dañada, que la etiqueta corresponda con el tipo de eslinga que es, con la capacidad, con el largo, ¿no? Okay. Que sus características sean las que vienen en la etiqueta. Okay. Lo segundo es, ya voy a utilizar mi eslinga. Obviamente haces un análisis de tu izaje, proteges tu eslinga y proteges tu carga donde la tengas que hacer, ¿no? Poniendo algún tipo de mangas, ¿no? Algún tipo de protectores que también se venden en el mercado. Okay. Y llamadas sufrideras. Exactamente. Okay. Sufrideras, así es. Okay. Se le llaman sufrideras. Y cuando terminas de hacer tu maniobra, doblas tus eslingas, las guardas, y hay que guardarlas en un lugar seco, fresco, lejos de la humedad, lejos de agentes químicos, de ácidos, de cosas que la puedan dañar o degradar. Okay. Básicamente es eso, lejos de la luz ultravioleta, por ejemplo. También Okay. es importante guardarlas en un lugar fresco, seco y oscuro, ¿no? Okay. Que no estén expuestas al sol. Generalmente ya todas las grúas traen su cajita donde enrollan ahí todo y lo meten, cierran y listo. Okay. Entonces, yo puedo usar una eslinga, ahorita vamos a hablar de los tipos, reitero, una eslinga en la playa a nivel de mar con la salinidad, o irme totalmente a la nieve y no va a haber hablando climatológicamente, hasta ahí no hay un tema que me diga esta eslinga no se puede usar a tantos grados bajo cero o a tantos grados arriba de cero, como el calor o la salinidad. No, por ejemplo, el poliéster, en estudios que se hicieron en la Asociación Americana de Eslingas y Tie-Downs, se vio que la sal del mar a lo largo de 5 años solamente le hace perder alrededor de un 5% de capacidad. El nylon sí es un poco más la salinidad afecta un poco más al nylon, y el rango está entre menos 20 grados y 93 grados centígrados. Okay. Entonces, pues es un rango amplio en el cual, pues, solamente que lo trabajes en alguna parte donde saques algún acero caliente o algo así que esté arriba de 93 grados, Okay. puedas degradar o quemar la eslinga, ¿no? Ok, vámonos a nivel de mar. Yo puedo usar una eslinga para hacer la carga de un barco, por ejemplo, para sacarlo del mar, y el contacto con el agua salina no me va a afectar la eslinga. No te la afecta. Okay. Alrededor, si tú expones una eslinga de poliéster alrededor de un año, pierde alrededor de un 5%. Ok. Y ya no pierde más. Pero esto de manera en contacto, pero debe de tener algún tratamiento post. Es decir, ya lo usé para cargar un barco, obviamente se mojó, sí. Obviamente tuvo ahí contacto con sal y todo eso, pues hay que secarla, ¿no? Sí, claro, obviamente lo mejor es, ya que utilizas tu eslinga en un ambiente salino, en un ambiente mar, la sacas, le das una lavada con agua dulce, Okay. la dejas secando, Okay. la doblas y la guardas sin ningún Okay. problema. Entonces, Y hasta ahí no tienes ningún problema. y si nos vamos al otro extremo, con el tema de frío, con la nieve, porque la nieve también tiene cierta corrosión, sobre todo para el metal, no pasa lo mismo, porque obviamente la nieve pues moja, pero moja con cierta salinidad, porque también la nieve tiene un grado ahí de corrosión. ¿Tampoco afecta? ¿Hay que hacer el mismo tratamiento? Sí, de ser posible, sí. Obviamente, en los ambientes salinos, en la nieve, son mucho porque para conservar los caminos libres, se echa sal, sí, para que la nieve se mantenga en las partes laterales. Okay.
Si está en contacto con ese tipo de sal, igual de la misma manera, en un ambiente normal, ya dentro de casa o dentro de tu bodega, se le puede dar una rociada también con agua dulce normalita. Se deja secando, igual de la misma manera. Ok, hemos hablado del concepto de eslinga, pero dentro de las eslingas, dentro de la palabra eslinga, hay tipos de eslingas. Es correcto. ¿Qué tipos hay? Digo, a lo mejor a título un poquito general, ya tú me dices si los tienes bien al dedo específicos, incluso para su uso. Sí. Yo las eslingas tengo como una primer vertiente, ¿no? Que es la eslinga que utilizamos para amarrar o tie down. Okay. Porque también a final de cuentas, siendo de poliéster, mucha gente le dice eslingas. Okay. Y las eslingas para levantar carga. Okay. Dentro de las eslingas para levantar carga hay básicamente dos tipos de eslingas: la eslinga plana y la eslinga redonda o tubular. Okay. Dentro de las eslingas planas tenemos eslingas con ojos. Dentro de los ojos hay ojos torcidos, ojos planos. Tenemos eslingas sin fin, ¿no? Tenemos eslingas de cuerpo ancho, que les llamamos eslingas de cuerpo ancho, que es en vez de cerrarlas, las dejas como abiertas, y aunque te dan más o menos la misma capacidad, tienes el doble de área. ¿Como para qué necesitaré una plana con extra dimensión, vamos? Por ejemplo, si tienes una pieza muy grande que necesitas mucha área de contacto, porque a lo mejor esa pieza es muy delicada. Okay. Por ejemplo, para levantar algún rollo de aluminio, ¿no? Okay. Que es muy delicado. Si lo tienes que levantar del mismo aluminio, pues lo que quisieras es que toda la carga esté repartida en todo lo ancho, a lo mejor del carrete, ¿no? Okay. Entonces se puede hacer una eslinga, no sé, de hasta 1 metro 20 de ancho. Wow. Para que tenga la mayor área posible y puedas levantar tu carga sin dañarla, repartiendo en la mayor cantidad de área todo el peso de tu carga. Ok, y mencionaste las tubulares. Sí. Esas que hasta dónde llegan o cómo puedo identificar una plana o una tubular. Bueno, antes de eso, otro ejemplo de una eslinga, por ejemplo, de cuerpo ancho. Okay. Para levantar los barcos, por ejemplo, los yates. Okay. Aunque son resistentes los cascos, si tú concentras toda la fuerza en poca área, puedes tornar el casco. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en los puertos secos para levantar los yates, los barcos, pues es tratar de ampliar esa área, ¿no? Bien. A 60, 70, 1 metro de ancho, para que toda esa área esté concentrada en la mayor cantidad de área para levantar tu carga. Ahora, volviendo a tu pregunta, las eslingas redondas están fabricadas de una fibra interna que al pasarla muchas veces por una funda te va sumando la resistencia. Okay. ¿No? ¿Cómo las puedes identificar? Pues bueno, básicamente son eslingas tubulares, eslingas redondas, que tienen diferentes colores para definir su capacidad. La de una tonelada es morada, después 2 toneladas verde, 3 toneladas amarilla, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué se hacen estos colores? Porque en realidad tú no puedes ver lo que hay adentro de la funda. Tú puedes meter una cierta cantidad de fibras internas, pero no visualmente no es perceptible qué capacidad tienen, sino es por el color de la eslinga y por la etiqueta. Ok, entonces, a lo que vamos resumiendo, si yo tomo una eslinga plana contra una eslinga tubular, su conformación física es totalmente diferente. Totalmente diferente. La eslinga plana, pues las fibras de poliéster están totalmente visibles. Se hacen en un telar. En un telar. Planas. Okay. Y tienen
un grosor definido y una capacidad definida. Okay. Aunque sea estas slingas planas vienen en configuraciones de una capa, 2 capas, 3 capas y 4 capas, nada más. Okay. ¿Cuál es la diferencia de una slinga redonda? Una slinga redonda, conforme tú le vas metiendo más vueltas a tu slinga, tú puedes ir sumando capacidad. Claro. Entonces, la diferencia está en que la slinga plana, obviamente además de ser visualmente diferente, aquí en América todas las slingas planas se manejan en color amarillo, ¿no? Que es un color que se utiliza en la parte de Estados Unidos, y las slingas redondas pues son de colores. Okay. Y tú puedes ir variando su capacidad o puedes ir aumentando su capacidad dependiendo del número de vueltas que tú le des a esa slinga. Ok, y entonces la tubular lleva una manga, un forro que cubre estas fibras que son incoloras, que son totalmente blancas, y solamente va a cambiar su diámetro, que es lo que le va a conformar su capacidad, además del color, claro, que ya mencionaste. Exactamente. Pero le diste a otra pregunta. ¿Está normado todo esto o quién nos rige para que yo como institución mexicana o no sé, algo te dicte a ti como vikingo, debes de cumplir con estas normas, y la norma te dice que el color morado tiene que ser para 1 tonelada, o es algo que cada fabricante de slinga lo propone? Bueno, como tal, todo está normado en la WSTDA, que es la Asociación Americana de Slingas y Tie-Downs. De ahí, esas normas son tomadas por la ASME, la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, y la norma es la B30.9, en sus capítulos 5 y 6. En el capítulo 5 están las slingas planas y en el capítulo 6 están las slingas redondas tubulares. Ahí es donde de manera muy específica te dice que tienen que ser diferentes colores. Se ha hecho de una manera ya general, que la morada es la más pequeña, luego sigue la verde, amarilla y así sucesivamente. Solamente te dice que tienen que ser de un color definido siempre. O sea, si siempre la de 1 tonelada es morada, pues siempre es la morada, ¿no? Okay. Entonces, como norma es lo que dice. Se ha tomado los colores ya de una manera muy general, a partir de slingas que son arriba de 20 toneladas. La norma te dice pues, son naranjas. Okay. Pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos combinado los colores para que visualmente tú te des cuenta que esa slinga de 20 toneladas es diferente a la de 30 toneladas. Y la de 40 toneladas, y la de 50 y hasta la de 250 toneladas. Tenemos una combinación de colores diferentes, de manera que nosotros podamos identificar visualmente que esa slinga es diferente de la de 20 que la de 30. Porque si tú las ves así visualmente, es muy difícil que tú digas, esta es de 20, es de 30. O sea, es muy fácil que te puedas confundir. Ok. Además, digo, porque las slingas se usan y pueden irse raspando por el uso, deteriorándose, y eso genera que la etiqueta de identificación, que ahí te voy a hacer una pregunta también, la etiqueta de identificación marca su capacidad en vertical, 60 grados, 120 grados, etc. Pero tú haces algo en Vikingo que la verdad a mí me tiene pues agradecido y súper confiado. En muchos sectores que he entrado a trabajar me piden algo y ahí está luego, y esto me refiero al código QR. Sí, qué bueno que me lo preguntas, y la verdad me da mucho orgullo contestarlo, porque nosotros desarrollamos una patente en la cual en la etiqueta viene un QR que tú con cualquier teléfono inteligente de internet lo puedes
rastrear, y te mandas de cuenta como el acta de nacimiento o el certificado de ese link en especial. Okay. ¿Qué viene en ese certificado? En ese certificado vienen sus capacidades, viene su número de serie, viene su fecha de fabricación, vienen sus usos generales y viene las capacidades en las diferentes posiciones, en vertical, ahorcado, en U, en 60 grados, 45 grados y 30 grados. Y en la parte de abajo viene también quién ha participado en las certificaciones, cuáles son las normas que cumple, ¿no? Porque también es bien importante cuando nosotros, por ejemplo, si vendemos alguna eslinga que quieran alguna norma europea, pues obviamente ese certificado cambia, porque cambian las capacidades, cambia quién propone las normas. Okay. En este caso, pues las proponen la norma europea, pero básicamente nosotros estamos en la parte de América y es normalmente donde nos regimos. Claro. Pero tú en cualquier momento puedes checar, puedes mandarle al jefe ahí, ya sea que lo puedas mostrar, el certificado en el mismo teléfono, Ajá. consultándolo ahí, o inclusive lo puedes mandar a un mail. Okay. Para que si lo quieren tener en registro y tú puedas tener toda la trazabilidad de tu eslinga durante el uso de tus maniobras. Okay. Tú le puedes poner que ese número de serie se asigna a tal grúa o a tal persona, ¿no? Entonces tú Claro. puedes ahí consultar en todo momento ese QR, que repito, tenemos una patente de uso. Okay. Para que puedas tú rastrear tus eslingas. Eso me encanta porque ahí vas haciendo un candado entre la eslinga que está definida por un color. Uh-huh. Tiene su etiqueta tradicional que dice la capacidad en ciertas formas de izaje, pero también con eso le pones como que la herradura final con el QR, porque ha pasado que les cambian las etiquetas a una eslinga a otra con tal de que cumpla la certificación, porque se le cayó la etiqueta, pues pégasela a esta. Uh-huh. Y con ese QR evitas eso. Sí. Al momento de escanearlo, pues dice que es una eslinga para 30 toneladas, color verde, pero pues dice que acá tú me estás enseñando una plana que es para 3 toneladas. No, aparte pues digo, copiar un QR o reproducirlo, pues es muy difícil, pues porque ese QR no es una codificación que desde la base, desde nuestras instalaciones se da y se hace específicamente para esa eslinga. Entonces, aunque tú le tomes una foto o la reproduzcas, si ya perdiste la original, pues ya es muy difícil que puedas tener todo el link para esa eslinga que tú quisieras reproducir. Okay. Es muy difícil, es muy complicado. Sí, de hecho nos pasó un tema interesante ahí no es eslinga, pero sí con un grillete. El grillete es un elemento también de izaje, pero nos pedían ahí una serie de certificados y todo, pero pues oye, pues en el grillete ¿dónde dice que es el certificado que me estás mostrando? Ahí en el grillete, como es un elemento de metal, pues no está tan fácil definir con el certificado que el papel que tienes en la mano corresponda al 100% en el grillete, ¿cierto? Sí. Porque el grillete tiene ciertas configuraciones que habla del país del que está normado, uh-huh. La capacidad de carga, que es su WLL, su fabricación o su marca de fabricación y pues su diámetro del perno. Ya, mira, qué bueno que lo mencionas. Fíjate que precisamente estamos innovando en la tecnología en los grilletes. Excelente. Ya tenemos nosotros cómo ponerles una marca sin ser agresivo, okay. ¿no? En el cual, al igual que las eslingas, no por medio de un QR, pero sí puedes puedes consultar ese certificado
en el cual el número de serie del certificado corresponde al número de serie de tu grillete, porque ya los podemos marcar sin ser de una manera agresiva. Okay. O sea, se marcan de una manera que tenemos un láser especial que lo que hace es simplemente tiñe de otro color la parte que marca. Okay. Y eso te puede hacer, te hace números de serie, te puede hacer una escritura, de manera que tú, el grillete que tú lo tengas en la mano, Okay. lo puedas hacer corresponder con su certificado, que ahí sí te va a decir, este grillete con esta capacidad sí me da con lo que dice el certificado y con el número de serie. Déjame decirte que estás a mí sorprendiéndome ahorita con eso, porque yo en el mercado no había visto una trazabilidad tan específica para un grillete. Sí, es una tecnología nueva. Siempre yo soy un convencido de quien más te enseña son los mismos clientes. Okay. Esto fue a petición de un cliente en Veracruz, en Coatzacoalcos, que ellos fueron los que nos pidieron eso. Oye, es que no hay una trazabilidad real. Si tú agarras un grillete, sí te dice el número del lote, la composición, te mandan un certificado, pero de un lote, de una manera genérica. Claro. Pero si yo quiero saber que este certificado que yo tengo en la mano corresponde a este grillete, ¿cómo le hago? Okay. ¿No? Entonces, ideamos esa parte con un marcaje especial que se puede hacer, que no es agresivo. Okay. Que tú puedas utilizar de manera que puedas hacer esa interacción entre el grillete y entre el certificado que tú tienes en la mano. Ok, totalmente una trazabilidad. Totalmente. Igual que el sling. Al igual que el slinga, al igual que un estrobo de acero, al igual que una cadena, ¿no? Se puede hacer esa parte sin ningún problema. Wow, me estás dando una primicia, ¿eh? La verdad es que sí. No lo habíamos comentado de esa manera, pero sí fue un requerimiento que tuvimos de un cliente. Okay. Y pues tuvimos que innovar, tuvimos que buscar la manera de hacerlo. Ya encontramos cómo hacerlo. Okay. Y se puede hacer de una manera que no es agresiva, que no le pasa absolutamente nada a tu grillete, no pierde nada de capacidad. Okay. Ya hicimos nosotros pruebas en nuestro laboratorio, que también está certificado en EMA. Okay. Y vimos que no tenía ningún resultado negativo por darle esa trazabilidad al grillete. Perfecto. Oye, y otro tema creo que también interesante, pues obviamente todos los que estamos en el sector de grúas y más sectores, porque no solo son utilizados los slingas, grilletes y elementos de izaje y de tie downs, no solamente son usados en grúas, están en todo. Obviamente yo compro un accesorio de izaje, lo uso, pero ¿cuánto tiempo puedo usarlo? ¿Qué tiempo de vida? No sé si haya una caducidad para su uso, porque como en ciertas cosas de seguridad, en los cascos, en las líneas de vida, que hablando los arneses, todo eso, hay caducidades. En un slinga para izaje, hablando específicamente, y los tie downs, ¿tienen alguna caducidad? Como norma, no he encontrado ninguna que te diga, esta slinga es para 1 año, 2 años, 3 años o 5 años. Okay. ¿Cuáles son las recomendaciones y qué es lo que está ahorita surgiendo? Tú entras a una obra y te piden slingas nuevas. No hay más. Okay. Bien, qué bueno, ¿no? Se recomienda, entre comillas, dependiendo del uso, dependiendo sobre todo de cómo la almacenaste, 1 año, 2 años, ¿no? Okay. Pero no hay una parte en la norma, al menos que yo haya encontrado, o si es que cambió últimamente, que te diga, slingas para 1 año, 2 años o 3 años. Ok, entonces, si la cuido bien, la almaceno bien, la lavo bien,
y todo conforme a los datos que ya nos mencionaste, puedo usarla hasta que me acabe yo. O sea, me puedo acabar más rápido yo que la eslinga. Fíjate que hace algunos años me pasó algo que la verdad lo recibí con mucho orgullo. Ajá. Me llevaron una eslinga que yo había fabricado 20 años atrás. Órale. Y me ¿Tenía uso? Tenía uso. Wow. Lo utilizaba en un taller de torno. Entonces, a lo mejor el uso era poco. Claro. Y en usos que no eran agresivos, pues si agarraban la pieza ya torneada o que van a tornear, pues no tiene tantos filos. Pero cuando me la llevaron me dijeron, oye, quiero una igual. Le dije, no te la voy a vender, te la voy a regalar. Pero déjame esta sling que yo fabriqué hace 20 años. Eso es un trofeo para ti. Exactamente. Entonces, 20 años tenía la sling funcionando. Y si bien dices, un taller de torno, pues sí, efectivamente ya es una pieza maquinada. Exactamente. Pero también, desgraciadamente, aquí en México los talleres de torno no son precisamente los más cuidadosos, porque hay muchos elementos, grasas, rebabas y demás, que pueden dañar la eslinga. Sí. Pero que esa eslinga haya estado en buenas condiciones. 20 años. 20 años después, eso también merece doble mérito, ¿no? La verdad el año y el cuidado. Se la regalé con mucho orgullo. La verdad es que se la regalé con mucho orgullo y la conservo ahí todavía esa eslinga como trofeo. Ok, perfecto. Pues creo que hay muchos temas que tocar en eslingas, muchos, y podríamos estar hablando de eslingas, yo creo que todo el día. Puede ser que sí. Sí. Y solo por último, la eslinga más grande que tengas por ahí conocimiento, que haya fabricado Vikingo incluso, o en el sector de eslingas, ¿cuál es la más grande que digas? Esta es la monstruo de las eslingas. Fíjate que aquí yo tendría dos respuestas. La primera respuesta es la eslinga más larga que fabricamos. Fabricamos una eslinga de 60 metros de largo. Uf. No sé para qué la necesitaban, pero eran 60 metros de largo. Fue un reto, la verdad es que sí fue un reto. Ahí voy a preguntar, ¿plana o redonda? Fue una eslinga plana. Wow. Una eslinga plana, 60 metros, en 4 capas. Entonces fue un show. La verdad fue un reto bastante bueno. Y la eslinga con mayor capacidad han sido 250 toneladas. ¿Qué Vikingo ha fabricado? Wow. Es que eso es mucho. Ya hablar de 250 toneladas es para cargar algo bastante inmensamente grande. Sí. Porque pues sí, obviamente uno dice 250 toneladas. Si la ves en un volumen, puede ser tan chico o tan grande como tú quieras. Exacto. Un contenedor promedio pesa las 30 toneladas. Más o menos. Y dices, es muy grande. Pero una locomotora pesa 250 toneladas. Es por ejemplo, correcto. ¿no? Hay locomotoras que están entre los 200 y las 250 toneladas. Es correcto. Y tiene casi el tamaño de un contenedor. Exactamente. Entonces ahí es donde como tú dices, las dimensiones pueden coincidir, pero las capacidades no. Ok. David, podríamos seguir platicando de temas de eslingas, de cuidados de eslingas, de tipos de eslingas, y creo que no acabaríamos. Sí, es un tema que da para largo, claro. Da para mucho. Te agradezco muchísimo este podcast, esta invitación. Es un honor para mí acompañarte en tu programa. Y quedo a la orden. Si quieres que hagamos una segunda parte, con todo gusto. Pues vamos viendo. Yo agradecidísimo, y me gustaría hacer ahí una sinergia que se me está ocurriendo en este momento con alguno de nuestros invitados, que ya estuvo Roberto Benítez, que estuviéramos entre los tres platicando para ya, digo, no sé, salvo tu mejor opinión y la opinión de Roberto, estaría divertido, estaría interesante ya estar dialogando de temas certificación, temas elementos de izaje. Sí. Creo que sería algo bastante interesante. Sí, la verdad es que conozco a Roberto, y Roberto es una persona que sabe muchísimo. Es una persona que le he aprendido mucho y que tengo mucho por aprenderle. Claro. Tiempo me ha faltado para aprenderle a Roberto.
Y estaría súper interesante. Yo encantado de la vida de hacer ese podcast, ese programa con los tres. Okay. Estaría muy interesante que él hablara de la parte normativa, de la parte de la experiencia que le ha tocado vivir en el uso y en las certificaciones, ¿no? Y combinar esa parte de la fabricación con lo tuyo. Y tú como usuario, ¿no? Pues sí, estaría, pues vamos a dejarlo a votación. Me parece perfecto. Vamos dejándolo en el aire y que la gente diga si quiere ese podcast. Okay. Y yo estoy siempre listo para acompañarlos. Ok, David, pues te agradezco mucho, reitero, estoy honrado por tener muy buenos amigos. Tú eres un excelente amigo, te lo agradezco. Y pues haberte invitado aquí fue totalmente un acierto. Muchas gracias. Para el sector, espero que nuestros escuchas se vayan con un buen sabor de boca y con inquietud de escuchar más. Sí, por supuesto. Siempre el chiste es como dejar la puerta abierta, claro, a algo más, ¿no? Y te agradezco muchísimo, Manuel. Reitero mi agradecimiento a tu programa, a este nuevo proyecto que estás emprendiendo. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos, gracias por escucharnos. Es un día de eclipse, entonces a aprovecharlo y pues adelante, nada. Que tengan excelente día. Hasta pronto. Muchas gracias a todo el público.